Mi hija lo dijo sin voltear la cabeza. «Bájate. La casa y el negocio son míos ahora». Su voz era calmada, ensayada, como cuando la gente habla convencida de que la decisión ya fue bendecida en algún lugar más arriba. Habíamos enterrado a mi esposo hacía menos de un día. Todavía olía las flores del servicio en mi chamarra. Estaba sentada en el asiento del copiloto de su carro, con las manos cruzadas alrededor de una maleta que yo no había empacado. Me llamo Marisol Elena Herrera. Tengo 68 años. Hasta ayer era esposa. Hasta esta mañana era todavía una madre que creía que ciertas líneas no se cruzaban. «Renata», le dije. No alcé la voz. Pronuncié su nombre como lo había hecho toda su vida. «¿De qué estás hablando?» Al fin me miró. Solo lo suficiente para terminar lo que había practicado. «Ya no puedes manejar las cosas. Papá quería que se resolviera rápido. Esteban y yo nos encargamos de los detalles». «Los detalles», repetí. «Te refieres a mi casa». Suspiró, ya cansada de mí. «Los papeles están listos. La casa, la huerta, todo. No vamos a hacer esto por las malas». Metí la mano en el bolsillo de mi chamarra por instinto. Vacío. Revisé el otro bolsillo. Todavía vacío. Mi bolso no estaba en el piso a mis pies. No estaba en el asiento de atrás. «Necesito mi bolso», dije. «Eso es todo lo que necesitas», respondió Renata, señalando la maleta con la cabeza. «Tus medicinas están adentro. Algo de ropa, lo suficiente por ahora». «Por ahora», repetí. Detuvo el carro en el acotamiento y paró. La grava crujió bajo las llantas. No había casas cerca, ni entradas. Solo un tramo de camino y tierra abierta y a ambos lados. El campo de Querétaro parecía en paz cuando ya no le pertenecías. Renata se inclinó sobre mí y abrió la puerta. «Mandaré a alguien por lo demás después», dijo. «No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser». Bajé porque no había otra cosa que hacer. El aire se sentía más fresco de lo que debería. Esperó hasta que mis pies tocaron el suelo. Luego se estiró y sacó la maleta detrás de mí. Cayó derecha, ordenada y final. No me abrazó. No dijo adiós. La puerta se cerró. El carro regresó al camino. Lo vi desaparecer sin saludar. Me quedé ahí parada, sosteniendo el asa de esa maleta, escuchando cómo el silencio se acomodaba. Sin teléfono, sin dinero, sin cómo regresar. Todo lo que había construido reducido a un solo equipaje elegido por alguien más. Algo en mí se soltó. No sentí pánico. No sentí miedo. Lo que sentí fue claridad. Esa que llega cuando se acaba la fingida. Había sido útil para Renata mientras me mantuviera sumisa, callada, manejable, en el momento en que me volví un estorbo. Resolvió el problema como resolvía todo lo demás, quitándolo de en medio. Ajusté mi agarre en la maleta y respiré hondo. Despacio. No estaba abandonada. Estaba liberada de un papel que me había estado achicando por años. Renata creía que había terminado la historia. No tenía idea de lo que yo ya había puesto en marcha antes de que muriera su padre. Me di la vuelta, lejos del camino, y empecé a caminar, no hacia ayuda, sino hacia lo siguiente que necesitaba hacer. Antes de que mi hija aprendiera a hablarme como a un problema que resolver. Yo era una mujer que sabía construir algo con sus manos y mantenerlo vivo. Mi vida no empezó como un pensamiento de última hora. Empezó al lado de un hombre que creía que el trabajo era una forma de amor. Tomás Herrera y yo nos conocimos cuando ninguno tenía nada impresionante que mostrar. Él traía tierra bajo las uñas y la costumbre de pensar en voz alta. Yo tenía un empleo estable, un carácter cuidadoso y una confianza callada que aún no sabía nombrar. Nos casamos jóvenes, no porque estuviéramos seguros, sino porque estábamos dispuestos. «Esta tierra no nos va a hacer ricos», dijo Tomás el día que pisamos por primera vez el terreno que se convertiría en la huerta Herrera.
Pero será nuestra... Va a tomar años, le dije. Sonrió. Entonces, tomamos años. No hubo inversionistas, ni dinero de familia. Solo un préstamo que conseguimos porque yo mantuve mi crédito limpio y un pedazo de tierra que la mayoría pensaba que era demasiado pedregoso para valer la pena. Tomás plantó las primeras filas él solo. Yo llevaba las cuentas en la mesa de la cocina todas las noches, después de mi turno, revisando números 2 veces, porque los errores salían caros y el perdón era escaso. Cuando nació Renata, aprendí a cargar a una niña en una cadera y el libro de cuentas bajo el otro brazo. Cuando fallaron los primeros árboles, aprendí a empezar de nuevo sin anunciar la decepción. Cuando la helada se llevó media temporada de trabajo, aprendí a pararme frente al equipo y decir, «Vamos a salir de esta», con una voz lo bastante firme para que me creyeran. Tomás solía decir que la huerta sobrevivía porque él amaba la tierra. Yo sabía más. Sobrevivía porque alguien tenía que recordar cuándo pagar a los trabajadores, cuándo discutir con los proveedores, cuándo llamar a la aseguradora y cuándo quedarse callada para que un plan frágil terminara de formarse. Yo hacía esas cosas, en silencio, constantemente, sin necesidad de que me lo agradecieran. «Eres el pilar de este lugar», me dijo Tomás una vez, tarde en la noche, después de cuadrar las cuentas hasta el último peso. Me encogí de hombros. Alguien tiene que serlo. Renata creció viendo ese ritmo sin aprender nunca su costo. Vio los resultados, no el proceso. Sabía que la huerta existía, no cómo sobrevivía los años duros. Aprendió que las cosas seguían porque ella las esperaba, no porque alguien se desvelaba asegurándose de que así fuera. «No tienes que hacer todo tú sola», me dijo una vez, años después, cuando me negué a contratar un gerente de afuera. «No estoy haciendo todo», respondí. «Estoy haciendo lo que sé». Se rió entonces, indulgente, ya convencida de que entendía el mundo mejor que yo. Cuando Tomás se enfermó, la huerta no se detuvo. Las cuentas seguían llegando. Los trabajadores necesitaban dirección. Las decisiones tenían que tomarse. Yo las tomaba sentada junto a la cama del hospital, memorizando horarios de medicamentos, aprendiendo a cargar el duelo sin dejar que se notara. «Prométeme algo», dijo Tomás en uno de sus días más claros. «Lo que sea», contesté. «No dejes que te conviertan en algo chiquito». Le dije que no lo haría. En ese momento, pensé que se refería al mundo. No me di cuenta de que se refería a Ititsa, nuestra hija. A Tomás no le gustaban los hospitales. Los toleraba como toleraba los trámites fingiendo que eran temporales. Cuando el doctor explicó el diagnóstico, Tomás asintió como si le estuvieran contando de una helada inesperada. «Serio. Sí. Final. Todavía no». «Ajustamos», dijo después de que el doctor se fue. Me miró a mí, no a las máquinas. Siempre lo hacemos. Me senté a su lado y le tomé la mano. Estaba más delgada que antes, pero aún cálida. No lo corregí. Hacía tiempo que había aprendido que el amor a veces significa aceptar la versión de esperanza que alguien necesita. En casa, nuestro matrimonio se volvió más callado. No más débil, más callado. Las palabras se usaban con cuidado. La energía se racionaba. Cociné lo que él podía aguantar. Llevé el control de los medicamentos como llevaba las cuentas, anotando todo, tachando nada. «No te preocupes tanto», me dijo una noche cuando revisé sus pastillas por tercera vez. «No me preocupo». Dije, «Me aseguro de que sigas aquí mañana». Sonrió. «Siempre fuiste mejor planeando adelante». Renata visitó durante los primeros meses, antes de que los tratamientos lo vaciaran. Se paraba a los pies de la cama, con los brazos cruzados, asintiendo en los momentos justos. «Deberías pensar en el futuro.
dijo una vez, demasiado alegre. En no exigirse tanto. Tomás la miró, luego a mí. Tu madre nunca ha necesitado permiso para trabajar, dijo. Renata sonrió tensa. Solo digo que todos tenemos que ser realistas. Después de eso, sus visitas se acortaron. A medida que la enfermedad avanzaba, Tomás empezó a elegir sus palabras como elegía herramientas deliberadamente, para un propósito específico. Una tarde, cuando la medicina para el dolor le opacaba la voz, pero le agudizaba el enfoque, me pidió que me sentara más cerca. Hay algo que necesito que escuches. Dijo. Me incliné. Aquí estoy. Si algo te cruza el camino que se sienta apresurado, continuó, raléntalo. Asentí. Está bien. Si alguien te dice que lo hace por tu bien, agregó, pregunta quién sale ganando. Eso siempre ha sido verdad, dije suavemente. Apretó sus dedos alrededor de los míos. No todos te ven como yo te veo. Esperé a que explicara, pero no lo hizo. Cerró los ojos en cambio. Respirando superficial, el esfuerzo visible. Dejé que el silencio sostuviera el resto del pensamiento. La noche antes de morir, me pidió que abriera la ventana. El aire era fresco. Traía el olor tenue de la huerta. Incluso desde kilómetros de distancia. ¿Hicimos suficiente?, preguntó en voz baja. Hicimos todo lo que pudimos, dije. Esa no era la pregunta. Respondió. Pensé en los años, la tierra, las elecciones hechas y las pospuestas. Pensé en Renata y cómo la distancia se había colado sin que ninguno notara el momento en que se instaló. Construimos algo real, dije. Eso cuenta, sonrió. Apenas. Entonces prométeme que lo protegerás. Lo haré, dije sin dudar. Aunque te cueste la paz, dijo. No respondí de inmediato. Esperó. Lo prometo, dije al fin. Murió temprano la mañana siguiente, en el funeral. La gente habló de Tomás como si él hubiera sido el único autor de nuestra vida. No los corregí. Me paré junto al ataúd y acepté condolencias destinadas a viudas que ahora serían guiadas por sus hijos. Renata me abrazó una vez. Brevemente. Nosotros nos encargamos de las cosas, susurró. Creí que se refería a Sayosai, a las flores y las comidas. Aún no entendía que la advertencia de Tomás ya había empezado a desplegarse. Renata llegó la tarde antes del funeral, entrando a la casa como si visitara un lugar donde había vivido alguna vez. No regresando a él, me abrazó con un brazo, su otra mano ya sosteniendo el teléfono. «Te ves cansada», dijo, escaneando mi cara. «¿Has dormido algo?» «Duermo cuando puedo», respondí. Asintió. Satisfecha, y dejó su bolso cerca de la puerta sin preguntar dónde iba nada. La casa ya no se sentía como de ella. La trataba como una sala de espera. Esteban la siguió adentro un momento después. Era cortés, del modo en que los hombres son corteses cuando creen que están siendo generosos con su paciencia. «Marisol», dijo, dándome la mano. «Lo siento por tu pérdida». «Gracias», dije. Miró alrededor de la sala. «Sigue en pie. Veo. No se ha movido», contesté. Renata rió ligeramente. «Se refiere al lugar». «Mamá». Sabía a qué se refería, dije. Tomaron la piques habitación de huéspedes sin preguntar. Renata reorganizó la mesita de noche, desconectó la lámpara, acercó las sillas a la ventana. «Necesito buena luz por las mañanas», explicó. «Me ayuda a pensar». «¿En qué?» Pregunté. «En todo», dijo. «Hay mucho que considerar ahora». Esa tarde nos sentamos en la mesa de la cocina donde Tomás y yo habíamos pasado décadas contando costos y planeando temporadas. Renata habló como si narrara una presentación que había practicado. «No queremos abrumarte», dijo. «Ya has pasado por suficiente». Esteban asintió. «Las transiciones son más fáciles cuando alguien interviene temprano».
No estoy en transición. Dije, estoy de luto. Renata sonrió, delgada y paciente. Esas cosas no están separadas. Hizo preguntas que sonaban cariñosas, pero caían pesadas. ¿Cuánto crees que vale la huerta ahora? ¿Todavía conoces a los proveedores en persona? ¿Has considerado lo cansado que debe ser el mantenimiento a tu edad? A mi edad, repetí. No lo dije así. Dijo rápido. Solo digo, realistamente. Esteban se inclinó hacia el adelante. El mercado está fuerte. Los desarrolladores siempre buscan propiedades limpias. Esto no es una propiedad, dije. Es una huerta en operación. Todo es una propiedad, respondió. Una vez que dejas el sentimentalismo, Renata me observó con cuidado entonces, como midiendo si esa palabra aterrizaría. Cuando no lo hizo, probó otra. Papá no querría que lucharas, dijo. Tu padre nunca confundió el trabajo con sufrimiento. Contesté. Miró a otro lado. Molesta. Siempre haces eso. ¿Hacer qué? Hacer que todo suene como una lección moral, dijo. Esto es sobre eficiencia. Me di cuenta entonces de que no me hablaba como su madre. Me hablaba como si yo fuera una variable. Más tarde esa noche, los oí hablando en la habitación de huéspedes. Sus voces eran bajas, pero no cuidadosas. Está más resistente de lo que pensé, dijo Esteban. Siempre lo está al principio, respondió Renata. Ya entrará en razón. ¿Y si no? Hubo una pausa. Luego Renata habló. Más despacio. No tiene muchas opciones. Al día siguiente, Renata apareció vestida como si fuérase a una junta. No al funeral. Una junta. Ajustó sus mangas mientras yo servía café. No tienes que hacer todo tú sola hoy, dijo. Yo puedo manejar a la gente. La gente no son tareas, respondí. Tomó la taza de mi mano sin reconocer el comentario. No tienes que ser difícil. No lo soy, dije. Estoy escuchando. Sonrió de nuevo. Esa misma sonrisa tensa. Bien. En el funeral. Se paró a mi lado, aceptando condolencias destinadas a una hija de luto. No lloró. Asintió. Agradeció. Redirigió. Cuando alguien mencionó lo devoto que Tomás había sido a la huerta, lo corrigió. Estaba orgulloso de ella, dijo. Pero también sabía cuándo soltar. Sentí el cambio entonces, sutil, deliberado. Para cuando regresamos a casa, Renata ya había decidido quién me estaba convirtiendo. No una madre, no una compañera en el duelo. Un obstáculo con fecha de caducidad. El servicio fue a media mañana. La hora que Tomás habría preferido lo bastante temprano para ser práctico. Lo bastante tarde para sentirse intencional. Llegó gente del pueblo, de fincas vecinas, de lugares donde nuestras frutas se habían enviado alguna vez con notas a mano adjuntas. Me dieron la mano. La sostuvieron más de lo necesario y me dijeron qué buen hombre había sido mi esposo. Les agradecí. Lo decía en serio. Lo que noté fue lo que no decían. Nadie preguntó cómo la estaba llevando. Me hablaban como si yo fuera un elemento fijo, algo permanente y estable, como la huerta misma. No le preguntas a la tierra cómo se siente después de una tormenta. Asumes que seguirá ahí. Renata se paró a unos pasos, lo bastante cerca para parecer atenta, lo bastante lejos para quedarse intacta. Vestía negro que le quedaba perfecto, el pelo recogido, controlado. Asintió en los momentos justos. Aceptó condolencias con eficiencia practicada y redirigió conversaciones sin perder el ritmo. Te agradezco que vinieras, le dijo a un vecino antes de que yo pudiera hablar. Papá significaba mucho para esta comunidad. Observé su cara mientras la gente hablaba. No había un parpadeo de duelo, ni pérdida rompiendo a través. Sus ojos se movían constantemente.
rastreando quién llegaba, quién se quedaba, quién hablaba con quién. Estaba contando algo. Solo no sabía qué todavía. Esteban se quedó a su lado como un asistente. Cuando alguien mencionó la huerta, se inclinó. Tomás construyó algo impresionante, dijo un hombre de la asociación de productores. Renata sonrió. Lo hizo, pero también era realista. Entendía cuando el cambio era necesario. Sentí las palabras antes de entenderlas. Nunca habló de dejarlo. Dije... Se volvió hacia mí, sorprendida, como si hubiera olvidado que estaba ahí. Habló conmigo. Esteban puso una mano ligera en su espalda. Estas cosas son más fáciles cuando alguien toma la iniciativa. Iniciativa. Otra palabra que sonaba limpia y útil, mientras cortaba algo esencial. Durante los elogios, Renata no miró el ataúd. Miró el salón. Cuando alguien habló de la generosidad de Tomás, asintió como confirmando un detalle. Cuando un extrabajador mencionó cómo Tomás había pagado salarios durante una mala temporada, miró a Esteban, luego al orador, con expresión indescifrable. Me paré cuando fue mi turno de hablar. No preparé nada. Tomás y yo habíamos vivido demasiado juntos para un resumen. Creía en el trabajo. Dije simplemente... Y creía en quedarse. La mandíbula de Renata se tensó. Fue breve. Pero lo vi. Después del servicio. La gente se reunió afuera. Renata se movió entre ellos con propósito, agradeciendo, sonriendo, posicionándose entre conversaciones. Yo me quedé atrás, hablando en voz baja con una mujer cuyo esposo nos había ayudado alguna vez a reparar una línea de riego. «Debes estar agotada», me dijo la mujer. Asentí. Ha sido una temporada larga. Renata apareció a mi lado. «Mamá, deberías sentarte». «Estoy bien», dije. Sonrió para la mujer. «No lo admite, pero necesita descanso. Yo puedo decidir eso». Respondí. La sonrisa de Renata falló. «Solo un poco». «Por supuesto». Mientras la gente empezaba a irse, noté que la atención de Renata se agudizaba. Vio los últimos carros alejarse. Revisó su teléfono. Luego se inclinó hacia Esteban. «Salió bien», dijo. Él asintió. «Ahora podemos avanzar. Avanzar. Más allá de la tumba. Más allá del hombre que acabábamos de enterrar». Renata se volvió hacia mí. «Deberíamos hablar cuando lleguemos a casa». «¿Sobre qué?», pregunté. «Sobre lo que viene después», dijo. Miré alrededor del espacio que se vaciaba. Las sillas siendo dobladas, las flores ya empezando a marchitarse en el calor. Tomás se había ido, pero la espera no había terminado. Algo había cambiado. No con ruido, no dramáticamente. Solo lo suficiente para que sintiera el peso acomodarse. Renata no estaba de luto, estaba preparándose. Renata ya estaba vestida cuando entré a la cocina la mañana después del funeral. No vestida para el duelo, vestida para la eficiencia. Su chaqueta planchada, el pelo ordenado, su expresión compuesta de un modo que sugería que había dormido bien. Esteban estaba junto al mostrador con una taza de café que no reconocí. No la mezcla sencilla que le gustaba a Tomás. Algo amargo, caro, elegido para hacer un punto. «Buenos días, mamá», dijo Renata. «Siéntate. Deberíamos hablar mientras estamos todos con la cabeza clara». Me serví una taza de café y me senté. Nadie preguntó si había dormido. Esteban abrió su laptop y la puso en la mesa, cuidadoso de inclinar la pantalla lejos de mí. «Hemos estado revisando cosas», dijo, tratando de ver qué necesita atención primero. «Cosas», repetí. Renata asintió. «La casa, la huerta, cuentas, todo. Lo he manejado por años», dije. Sonrió de un modo ensayado. «No sola. Nunca dije que estaba sola». Respondí. «Dije que soy capaz». «No es lo que estamos diciendo», dijo Esteban suavemente.
¿Estamos diciendo que la escala ha cambiado? Renata se inclinó hacia adelante. Mamá, a tu edad, es razonable considerar dar un paso atrás. A mi edad, dije. ¿Qué parte de mi trabajo crees que ya no puedo hacer? Dudó. Solo lo suficiente. No se trata de lo que puedes hacer. Se trata de lo que deberías tener que hacer. Debería, dije, continuar la vida que me he estado viviendo. Esteban cerró su laptop. Esto no tiene que ser una pelea. No estoy peleando, dije. Estoy escuchando. Renata intercambió una mirada con él. Papá quería simplificar las cosas. Papá quería proteger la huerta. Respondí. Quería que te cuidaran, dijo rápido. Cómodamente. Sin estrés. ¿Y quién decide cómo se ve el estrés? Pregunté. Renata cruzó las manos. Nosotros, como familia, miré sus manos. Manicuradas, firmes, listas para firmar algo. Manejar las cosas ahora previene problemas después, dijo Esteban. Podemos encargarnos del lado del negocio. Tú puedes enfocarte en ti. Siempre me he enfocado en mí, enfocándome en el trabajo, dije. Renata suspiró. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Porque no estoy de acuerdo, respondí. Porque estás emocional, corrigió. Lo sentí entonces. No enojo. Algo más frío. ¿Crees que el duelo me hace incompetente? Pregunté. No, dijo Renata rápido. Creemos que el duelo te hace vulnerable. Esteban agregó. La gente se aprovecha cuando las transiciones no se controlan. Puse mi taza. Gente, dije. ¿Como la familia? Renata no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su bolso. Hemos empezado, Ariane, a armar un plan. Dijo. Nada final. Solo opciones. Vi cómo deslizaba una carpeta sobre la mesa. Gruesa. Etiquetada. Oficial. ¿Qué tipo de opciones? Pregunté. Delegación. Dijo Esteban. Consolidación. Vender activos no esenciales. No esenciales. Repetí. Renata asintió. La huerta no es lo que era. Es exactamente lo que siempre ha sido, dije. Se recargó. Ese es el problema. El silencio se acomodó. Pesado. Deliberado. No estamos pidiendo permiso, dijo Renata al fin. Estamos pidiendo cooperación. ¿Y si no coopero? Pregunté. Su sonrisa regresó. Delgada y paciente. Entonces tendremos que manejar las cosas de otra forma. La palabra quedó ahí. Manejar. Miré la carpeta. No la abrí. No hablaban como si discutiéramos posibilidades. Hablaban como si la decisión ya estuviera tomada. Renata puso la carpeta en la mesa esa tarde como si me ofreciera una cortesía. No una elección. Una formalidad. Nos adelantamos y organizamos todo. Dijo, para que no te abrumes. Esteban se paró a su lado. Brazos cruzados, observando mi cara en vez de los papeles. Abrí la carpeta despacio. Adentro estaban documentos arreglados con cuidado, pestañas, resaltados, notas en los márgenes. Alguien había invertido tiempo en hacer que esto pareciera responsable. Es un borrador, continuó Renata. Nada de lo que te preocupes todavía. Escaneé la primera página, luego la segunda. Mis ojos se detuvieron donde se suponía. El nombre de Tomás. Su firma estaba al fondo de la página, audaz y precisa. Demasiado precisa. Sentí algo cambiar en mi pecho. No duelo. Reconocimiento. ¿Cuándo firmó esto? Pregunté. Renata respondió rápido. El año pasado. Antes de que las cosas empeoraran. No es verdad, dije. Esteban se inclinó. Marisol, confirmamos todo. Ustedes no estaban ahí. Respondí. Yo sí. La expresión de Renata se tensó. No quería cargarte. Volteé la página. Otra firma. Las mismas líneas agudas. El mismo trazo confiado. No podía sostener un lápiz así. Dije en voz baja.
Renata soltó un aliento. Está recordando el final. No todo el año. Estoy recordando los meses en que necesitaba ayuda para abotonar su camisa. Dije. Las semanas en que le temblaban las manos al tratar de escribir una lista de compras. Esteban intervino. Su tono suave. Las firmas pueden variar. No así, respondí. No cuando el hombre firmándolas estaba en medicamentos para el dolor que le nublaban la vista. Renata cruzó los brazos. ¿Nos estás acusando de algo? Digo que esto no se siente bien. Eso es el duelo hablando. Dijo, la miré. Realmente la miré. No estaba a la defensiva. Estaba irritada. Pasé a la sección marcada Transferencia de Autoridad Operacional. Mi nombre aparecía solo una vez. El de Tomás aparecía en todos lados. ¿Por qué no estoy listada como copropietaria? Pregunté. Esteban respondió. Por eficiencia. Eficiencia, repetí. Renata asintió. Papá quería una estructura limpia, sin confusiones. Nunca te he sabido confusiones, dije. Lo construimos juntos. Construyeron, corrigió. Tiempo pasado. Pasé otra página y me detuve. Aquí mencionan a un desarrollador, dije. La boca de Esteban se curvó en algo cercano a una sonrisa. Un socio potencial. ¿Para qué? Pregunté. Para la tierra, dijo Renata. Partes de ella. De todos modos. ¿Qué partes? Pregunté. Dudo. Eso todavía se está evaluando. Están planeando vender. Dije, estamos planeando para el futuro, respondió. Cerré la carpeta. Esto no es el testamento de mi esposo, dije calmadamente. La voz de Renata se endureció. No te toca decidir eso. Sí me toca, dije. Estuve casada con él por más de 40 años. Esteban se acercó. Este tipo de resistencia es exactamente por qué queríamos movernos rápido. Movernos rápido. Repetí, antes de que tuviera tiempo de leer. Renata alcanzó la carpeta. Te daremos espacio. Estás emocional. Puse mi mano encima, deteniéndola. Estoy atenta. Se congeló. El cuarto se sintió de repente más pequeño. No confías en nosotros, dijo. Confío en lo que sé, respondí. Y sé que mi esposo no firmó esto. El tono de Esteban se agudizó. Desafiarlo sería un desmadre. La verdad a menudo lo es, dije. Renata jaló la carpeta de vuelta. Vamos a hacer esto, con o sin tu aprobación. Se levantó. Esteban la siguió. Descansa, dijo Renata en la puerta. Hablamos mañana. Me dejaron sola con una mesa limpia de evidencia, pero pesada de intención. Los documentos se habían ido. Pero el plan no. Ahora estaba claro. Si esto no era la voluntad de mi esposo, entonces alguien más había escrito el final. No dormí esa noche. Me acosté en mi lado de la cama. El lado que siempre había tomado. Escuchando cómo la casa se acomodaba como siempre lo había hecho. Los sonidos eran lo bastante familiares para ser reconfortantes. Pero nada de la noche se sentía amable. Renata y Esteban también estaban despiertos. Podía oír sus voces a través de la pared. Bajas y controladas. Eran cuidadosos para no sonar urgentes. La gente que cree que está ganando, rara vez, se apresura. Está sospechando, dijo Esteban. Siempre sospecha, respondió Renata. No significa que actúe. Hubo una pausa. Luego Esteban de nuevo. ¿Y si lo hace? No lo hará, dijo Renata. Odia el conflicto. Elegirá la paz. Cerré los ojos y dejé que las palabras aterrizaran sin reaccionar. Habían confundido mi contención con debilidad. Ese error les costaría. Más temprano en la tarde, Renata se había detenido fuera de mi puerta. Trata de descansar un poco, dijo, su tono suavizándose lo suficiente para sentirse deliberado. Mañana será más fácil. No estoy cansada, respondí. Deberías estarlo, dijo. Te han echado mucho encima.
Observé su cara en la luz del pasillo. Estaba esperando algo. Un argumento, lágrimas, una grieta que pudiera ensanchar. «Estaré bien», dije. Sonrió. Aliviada. Bien. Ahora, sola en la oscuridad, repasé las últimas advertencias claras de Tomás. Ralentar las cosas. Preguntar quién beneficia. No dejar que te hagan pequeña. No había hablado en metáforas. Había hablado en instrucciones. Pensé en confrontar a Renata de nuevo. En exigir los documentos. En llamar a un abogado en mitad de la noche. Cada opción venía con ruido. Y el ruido era lo que esperaban. En cambio, esperé. Alrededor de la medianoche, la voz de Esteban se filtró de nuevo por la pared. Deberíamos hacerla firmar algo pronto. Renata respondió sin dudar. «Firmará. Siempre lo hace cuando está cansada». Me volví boca arriba y miré el techo. Por décadas, había firmado donde Tomás señalaba porque confiábamos el uno en el otro. Renata había confundido esa confianza con hábito. No fui a ellos. No alcé la voz. No expuse lo que ya sospechaba. El silencio, cuando se elige deliberadamente, se convierte en una especie de cobertura cerca del amanecer. Me levanté de la cama y fui al baño. Me moví despacio. No porque estuviera débil, sino porque era cuidadosa. Abrí el gabinete y revisé lo que ya sabía que estaba ahí. Todo seguía en su lugar. Cuando regresé al dormitorio, me senté en el borde de la cama y esperé a que la casa despertara. Renata tocó justo después del amanecer. «El café está listo», dijo. «Bajo en un minuto», respondí. «No tardes», agregó. «Tenemos mucho que hacer hoy». Me vestí sin prisa. Elegí ropa que no llamara la atención. Nada que sugiriera resistencia. Nada que sugiriera miedo. Cuando llegué a la cocina, Renata ya revisaba algo en su teléfono. Esteban estaba junto a la puerta. Llaves en mano. «Vamos a dar una vuelta después», dijo Renata. «Para aclarar tu cabeza». Asentí. «Está bien». Me miró, sorprendida por lo fácil que acepté. «Bien», dijo. «Eso es bien». Tomé mi café y me senté. Escuché. Esperé. Los dejé creer que había elegido el camino de menor resistencia. Para cuando el sol salió por completo, yo había tomado mi decisión. No los confrontaría. No todavía. Los dejaría terminar lo que habían empezado. Porque esa era la única forma de ver la forma de su plan con claridad. Y cuando llegara el momento, yo ya estaría lista. Renata se paró en la puerta de mi dormitorio con los brazos cruzados, inspeccionando el cuarto como inspeccionaba los desórdenes cuando era adolescente, decidiendo qué se quedaba, qué se iba, qué necesitaba corrección. «Solo estamos ayudando», dijo. «Has tenido una semana larga». Esteban pasó junto a ella y abrió el closet. «Lo mantuvimos simple», agregó. «Solo lo esencial». Lo vi alcanzar perchas sin preguntar. Puso ropa en la cama en pilas ordenadas, eligiendo conjuntos como quien elige accesorios. Prácticos, neutrales, olvidables. «No necesitas todo esto», dijo Renata, levantando un suéter que Tomás me había dado años atrás. «Este está desgastado, está limpio». Respondí. Lo puso de vuelta en la cama de todos modos, alisándolo como para calmarlo. «Estamos pensando a corto plazo». «¿A corto plazo para qué?», pregunté. «Por ahora», dijo de nuevo. La frase se había convertido en su escudo. Esteban abrió el cierre de una maleta pequeña que no había visto antes. Era nueva, ligera, fácil de llevar. Empezó a pasequeso a poner cosas adentro con eficiencia callada. «¿De dónde salió eso?», pregunté. Renata respondió sin levantar la vista. «La compramos ayer. Me compraron equipaje», dije. «Sí», respondió. «No queríamos que batallaras.
Me acerqué y miré adentro. Unos cambios de ropa interior doblada demasiado apretada. Mis medicamentos puestos arriba como prueba de cuidado. Sin fotos, dije. Renata frunció el ceño. No necesitas distracciones. Sin documentos, agregué. Esteban cerró el bolsillo lateral. Nosotros manejamos los papeles. Asentí despacio. Por supuesto que lo harán. Renata al fin me miró, buscando algo en mi cara. Resistencia, enojo, duelo. No encontró nada. «Lo estás tomando bien», dijo. «Estoy escuchando». Respondí. Se relajó. «Solo un poco». «Bien, eso hace esto más fácil». Trabajaron rápido después de eso, moviéndose por mi cuarto como si la decisión ya estuviera finalizada fuera de mí. Esteban levantó la maleta y la puso derecha junto a la puerta. «Eso debería bastar», dijo. Renata sonrió. «Ve simple». Miré la maleta de nuevo. No era mía. No la que yo habría elegido. No la que contenía las piezas de una vida que valoraba. Era un contenedor para complacencia. «Necesito un momento», dije, «para usar el baño». Renata agitó la mano. «Toma tu tiempo». Cerré la puerta del baño y le puse seguro. El silencio adentro se sentía diferente. Privado. Controlado. Abrí el gabinete bajo el lavabo y moví mi mano por el panel trasero hasta sentir el borde que sabía que estaba ahí. Tomó solo un segundo deslizarlo a un lado. El compartimento detrás era estrecho. Fácil de pasar por alto a menos que lo hubieras instalado tú misma décadas antes. Saqué un sobre delgado y lo metí en el bolsillo de mi chamarra. No lo miré. No revisé su contenido. No necesitaba. Sabía qué era. Cuando salí al pasillo, Renata revisaba su teléfono. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», dije. Esteban levantó la maleta de nuevo. «¿Lista?», asentí. Renata enlazó su brazo con el mío, guiándome suavemente hacia la puerta. «Te vamos a instalar», dijo. «Te sentirás mejor una vez que esto termine». Le permití guiarme. Tomé la maleta que habían elegido. Se sentía ligera, incompleta. Al salir, Renata apretó mi brazo. «Hiciste lo correcto», dijo. Miré su mano en mi manga. Familiar. Posesiva. Me sentí calmada. No entumecida. No resignada. Solo lista. No sabía exactamente cuándo harían su movimiento final. Solo sabía que estaban cerca. Y cuando lo hicieran, yo ya tendría lo que necesitaba. Tomás y yo no hablábamos de la muerte como otras parejas. Hablábamos de contingencias. ¿De qué pasaría si uno de nosotros estaba cansado? O enfermo. O simplemente ya no podía pararse entre nuestro trabajo y la gente que quería quitárnoslo. La gente confunde la bondad con acceso, dijo Tomás una tarde. Su voz delgada pero firme. Piensan que el amor significa que la puerta siempre está abierta. Yo estaba sentada en la mesa con una carpeta extendida frente a mí, no del tipo que Renata traería después con pestañas y resaltados, sino una carpeta manila delgada con notas escritas de mi puño y letra. Fechas, nombres, recordatorios. El acceso es una elección, dije, y las elecciones se pueden documentar. Sonrió ante eso. Siempre fuiste mejor viendo 2 pasos adelante. Leonardo Vázquez vino a la casa una semana después. Había sido nuestro abogado por décadas. El tipo de hombre que aún creía que un apretón de manos significaba algo porque él cumplía su parte. No vino de traje. Vino de suéter y se sentó en la misma mesa de cocina, donde Tomás y yo habíamos cuadrado cuentas por años. «Quiero esto hecho en silencio», le dije. Leonardo asintió. El silencio suele ser más fuerte. Tomás escuchó mientras yo hablaba, no porque estuviera demasiado débil para hablar por sí mismo, sino porque esta parte era mía. La tierra que importaba más no era la huerta que todos veían. Era la franja debajo de ella, los derechos de agua atados a ella.
el terreno estrecho que Tomás y yo habíamos comprado temprano, a mi nombre, antes del matrimonio, porque era la única forma en que el trato se cerraría en ese entonces. Me acuerdo, dijo Leonardo. Insististe en eso. Insistí en flexibilidad. Respondí. Creamos una estructura esa tarde que no llamaba atención sobre sí misma. La escritura se quedó donde pertenecía. Los derechos de agua estaban atados a ella. Inseparables. Registrados correctamente. Actualizados bien. Sin atajos. Sin favores. Solo papeles hechos como se debían hacer. Tomás me vio firmar. Su mano descansando sobre la mía un momento más de lo necesario. ¿Te incomoda esto?, preguntó en voz baja. No. Dije, me calma. Leonardo deslizó la página final sobre la mesa. Esto significa que ninguna venta puede avanzar sin su consentimiento. Le dijo a Tomás. Ni la tierra, ni el agua, ni la operación. Ese es el punto, respondió Tomás. Renata no sabía nada de esto. Ya estaba distante entonces, llamando menos, visitando rara vez, siempre ocupada con algo que sonaba urgente pero nunca esencial. Esteban salió en conversación una vez, durante uno de los días más claros de Tomás. «Es persuasivo», dijo Tomás. «Eso puede ser útil. También puede ser peligroso», respondí. Ese fue el día que Tomás me pidió agregar una capa más. Un fideicomiso, permanente, específico, estrecho en alcance e imposible de anular sin mi firma. No por venganza, dijo. Por protección, por claridad. Corregí. Cuando Leonardo se fue, Tomás alcanzó mi mano de nuevo. Si nada pasa, dijo, esto nunca importará. Y si algo pasa, dije, importará en silencio. Asintió. Así se gana sin pelear. Después de que Tomás murió, la carpeta regresó donde pertenecía. No en una caja fuerte, no en un cajón. En algún lugar donde nadie pensaba buscar porque nadie imaginaba que existía. Renata asumía que el control venía de la confianza y la proximidad. Asumía que los papeles seguían a la intención. No entendía que la intención sin autoridad es solo ruido. La mañana que me dijo que íbamos a dar una vuelta, me puse mi chamarra y sentí el sobre delgado acomodarse en el bolsillo. No pesaba mucho. No necesitaba. Su poder venía de lo que prevenía, no de lo que prometía. Renata creía que la huerta era el premio. Creía que la casa era palanca. Creía que los documentos que agitaba frente a mí eran el fin de la conversación. Nunca preguntó en qué descansaba el suelo. Nunca preguntó quién era dueña de las partes calladas que hacían posible todo lo demás. Para cuando llegamos al camino donde me diría que bajara, el futuro que imaginaba ya estaba bloqueado por tinta que nunca había visto y firmas que no podía deshacer. Todo lo que tenía que hacer era dejarla terminar de hablar. Renata manejaba. Esteban se sentó atrás, desplazándose por su teléfono como si esto fuera un mandado que requiriera multitarea. Nadie habló los primeros minutos. El silencio se sentía intencional, como una pausa antes de anunciar una decisión. Pensamos que una vuelta ayudaría, dijo Renata al fin. ¿Para aclarar tu cabeza? Asentí. Es un largo camino para aclararla. Sonrió ante eso, tensa y aprobadora. Exacto. Pasamos la desviación familiar que llevaba de vuelta al pueblo. Renata no desaceleró, siguió. Manos firmes en el volante. Te pasaste la salida, dije. Lo sé, respondió. Tomamos otra ruta. Esteban levantó la vista. Menos tráfico por aquí. El camino se estrechó. Las casas se espaciaron. La conversación se detuvo de nuevo. Observé la mandíbula de Renata, cómo se tensaba cuando ya se había comprometido a algo y no quería interferencia. ¿A dónde vamos? Pregunté. Exhaló por la nariz. Algún lugar tranquilo. Eso es vago, dije.
Es intencional, agregó Esteban sin levantar la vista. Después de varios minutos más, Renata se orilló y paró. La grava reventó bajo las llantas, apagó el motor y se quedó ahí, manos aún en el volante. «Aquí está bien», dijo. Esperé. Al fin se volvió a verme. «Aquí es donde bajas». La miré. «Perdón. La casa y el negocio son nuestros ahora», continuó. Su voz nivelada. «Ya tomamos pasos. Quedarte solo complicaría las cosas». Esteban abrió la cajuela sin que se lo pidieran. Sacó la maleta y la puso en el suelo junto a mi puerta. No me miró cuando lo hizo. «No puedes hablar en serio», dije. Renata me miró a los ojos. «Estamos siendo prácticos. Me están dejando al lado del camino». Dije, «Con nada». «Tienes lo que necesitas», respondió. «Ropa, medicamentos, mi teléfono», dije. Negó con la cabeza. «No lo necesitas. Mi dinero», agregué. «Eso se está manejando», dijo Esteban. Sentí algo apretarse en mi pecho. «No miedo. Reconocimiento. Esto es lo que planearon», dije. Renata no lo negó. «Planeamos para eficiencia, para control», corregí. Se inclinó sobre mí y abrió la puerta. «No lo hagas más difícil». Bajé porque no había otra elección. El suelo se sentía desigual bajo mis zapatos. Esteban me pasó la maleta, cuidadoso de no tocar mi mano. «Hay una gasolinera a unos kilómetros por allá», dijo, apuntando vagamente por el camino. «Puedes esperar ahí». Renata no me miró de nuevo. Cerró la puerta. Encendió el carro y se alejó. Sin saludo, sin vacilación. El polvo se asentó despacio. Me quedé ahí con la maleta a mis pies, escuchando cómo el silencio se extendía alrededor. Sin teléfono, sin dinero, sin cómo regresar. La vida que había construido reducida a lo que alguien más decidió que me permitía llevar. Sentí mi respiración estabilizarse en vez de romperse. Creían que me habían quitado de la ecuación. Creían que la distancia equivalía a derrota. Creían que el abandono me dejaría en pánico y complaciente. Ajusté mi agarre en la maleta y dejé que el momento terminara de desplegarse. El shock que esperaban nunca llegó. En su lugar había algo más claro. Alivio. Al fin me habían mostrado exactamente quiénes estaban dispuestos a ser cuando creían que nadie veía. Habían elegido la versión más limpia de crueldad que podían manejar y la llamaron necesidad. Miré por el camino que Esteban había apuntado. Luego me volví en la dirección opuesta. El bolsillo de mi chamarra presionó ligeramente contra mi lado. Un recordatorio familiar. Creían que me habían dejado con nada. Se equivocaban. Di mi primer paso lejos del lugar que habían elegido para mi final y hacia el trabajo que aún necesitaba hacerse. ¿Qué harías primero si te dejaran con nada? O eso creían ellos. Me quedé en el acotamiento un momento más. No porque estuviera insegura, sino porque estaba decidiendo qué tipo de mujer iba a ser después. Esteban me había apuntado hacia la gasolinera como si fuera misericordia. Un lugar para sentarme. Un lugar para esperar. Un lugar donde alguien más decidiera qué me pasaba. Tomé la maleta y me volví al otro lado. Mi teléfono se había ido. Pero mi memoria no. Mi dinero se había ido. Pero mi nombre aún me pertenecía. Renata creía que el pánico me haría predecible. Creía que el miedo me enviaría hacia la ayuda más cercana. Agradecida por migajas de atención, caminé hacia el pueblo. Después de un rato, una camioneta desaceleró a mi lado. La ventana bajó y un hombre se inclinó sobre el asiento. «¿Estás bien?», preguntó. «Lo estaré», dije. Dudó. «¿Necesitas que te lleve?» «Todavía no», respondí. Asintió, sin saber qué hacer con eso. Luego siguió. El silencio no me molestaba. Me daba espacio para pensar con claridad por primera vez desde el funeral. Repasé la voz de Renata en mi cabeza. No para herirme, sino para estudiarla. «Calma.
segura, despegada. Había hablado como la gente habla cuando cree que la autoridad les pertenece por defecto. Esa creencia era su debilidad. Mi chamarra se movió mientras caminaba. Y sentí el sobre en mi bolsillo. Los bordes estaban desgastados por la edad. No por el uso. El papel no necesita ser grueso para cargar peso. Solo necesita estar registrado correctamente. Me detuve una vez para ajustar la maleta. El asa era rígida, barata, elegida por conveniencia, no por durabilidad. No duraría mucho. Pero no necesitaba. No la llevaría lejos. Cuando llegué al borde del pueblo, entré a un cafecito que conocía de años. Juana Calder estaba detrás del mostrador. Levantó la vista y frunció el ceño. «Marisol», dijo, «no pareces que deberías estar caminando». «Tuve un malentendido», respondí. Miró la maleta. Luego mi cara. «Siéntate. Necesito el teléfono», dije. «Solo una llamada». Juana lo deslizó sobre el mostrador sin preguntar a quién llamaba o por qué. Ese era el tipo de mujer que era. «Toma tu tiempo», dijo. «¿Café?» «Sí», dije. «Negro». Marqué el número de memoria. Sonó 2 veces. «Leonardo Vázquez», contestó. «Soy Marisol», dije. No fingió sorpresa. «Esperaba tu llamada. Se movieron más rápido de lo que esperaba», le dije. «Suelen hacerlo», respondió. «¿Estás a salvo?» «Estoy clara», dije. «¿Qué importa más?» Hubo una pausa. Luego, ¿tienes los documentos? «Los tengo». «Bien», dijo Leonardo. «Entonces, nada de lo que hicieron hoy cambia nada». Juana puso el café frente a mí y se alejó, fingiendo no escuchar. Me dejaron al lado del camino. Dije... Leonardo exhaló despacio. «Eso me dice exactamente cómo pretenden proceder». «Me dice algo a mí también», respondí. «Ven a mi oficina», dijo. «Ahora». «Lo haré», dije. «Pero primero, necesito que prepares algo». «¿Para ellos?» preguntó. «Para cualquiera que crea que puede actuar sin autoridad», respondí. Cuando colgué, envolví mis manos alrededor de la taza y tomé un sorbo firme. El calor me asentó. No porque necesitara consuelo, sino porque necesitaba enfoque. Renata había esperado que buscara seguridad. No había considerado que caminaría directo hacia el poder. La oficina de Leonardo Vázquez se veía exactamente como siempre. No porque resistiera el cambio, sino porque nada en ese cuarto había necesitado reemplazo jamás. Archivos alineados en las paredes en orden cuidadoso. Un bloc legal abierto en su escritorio, ya lleno de notas para cuando llegué. «Viniste sola», dijo, parándose para saludarme. «No me invitaron con compañía», respondí. Asintió una vez. «Siéntate». Puse la maleta junto a la silla y le di el sobre de mi bolsillo de chamarra. No lo abrió inmediatamente. Me miró primero. «Te dejaron», dijo. «No era pregunta». «Sí, eso simplifica las cosas», dijo calmadamente. Abrió el sobre y sacó los documentos con cuidado deliberado, poniendo los planos en el escritorio. Su expresión no cambió mientras leía. Ese era el don de Leonardo. Nunca reaccionaba hasta entender la forma completa de un problema. «Presentaron un testamento», dije. «Uno que sé que Tomás no firmó». Leonardo tocó la página ligeramente. «Lo sospeché en el momento que vi la copia que tu hija presentó». «¿Lo hiciste?», pregunté. La firma era demasiado confiada. Respondió. «La mano de tu esposo había cambiado. Sus registros médicos lo reflejan. Sus presentaciones anteriores lo reflejan. Esta no». Solté un aliento que había estado conteniendo desde la mesa de la cocina. «Entonces es una falsificación», dije. Leonardo no apresuró la palabra. «Es inconsistente con cada documento autenticado que tu esposo firmó en los últimos 2 años». Asentí. «Trataron de moverse rápido. Siempre lo hacen», dijo. «La velocidad es sustituto de autoridad». Volteó otra página.
También fallaron en divulgar un interés material. Mi tierra, dije. Tu tierra, confirmó. El terreno con los derechos de agua. El registrado solo a tu nombre. Mencionaron a un desarrollador. Dije. Leonardo se permitió una sonrisa pequeña. Sin humor. Te lo mencionaron a ti. No te mencionaron a ti al desarrollador. Tomó el teléfono y marcó un número de memoria. Soy Vázquez, dijo cuando conectó. Sí. Llamo para informarte que cualquier transacción involucrando la Huerta Herrera ahora está sujeta a un desafío inmediato. Escuchó. Porque la autoridad que crees tener no existe. Otra pausa. No creo que te hayan engañado. Creo que te mantuvieron desinformado. Colgó e hizo otra llamada. Luego otra. Cada conversación siguió el mismo patrón. Explicación calmada. Lenguaje preciso, sin amenazas. Solo hechos puestos donde pertenecían. Presentaron sin consentimiento. Me dijo una vez terminadas las llamadas. Se basaron en tu silencio. Se los di, dije. Leonardo me miró a los ojos. Lo usaste. Deslizó un documento sobre el escritorio. Esto es una orden de emergencia. Congela cualquier intento de transferir propiedad, manejo o acceso a la tierra y sus recursos. ¿Y el testamento? Pregunté. Lo impugnamos, dijo, formalmente, en silencio. A fondo. ¿Qué les pasa a ellos? Pregunté. Leonardo no respondió inmediatamente. Reunió los papeles y los alineó con cuidado. Pierden palanca, pierden credibilidad y pierden la historia que pretendían contar. Me recargué en la silla. El peso del día cambió. No se levantó. Se reposicionó. Creían que no pelearía. Dije. Creían que no serías oída. Corrigió Leonardo. Hay diferencia. Miré mis manos. Firmes. Familiares. ¿Qué necesitas de mí? Pregunté. Leonardo me pasó un bolígrafo. Tu firma. Firmé donde indicó. Sin vacilación. Sin floritura. Cuando me paré para irme. Leonardo me acompañó a la puerta. Llamarán, dijo. Pronto. No contestaré, respondí. Es sabio, dijo. Deja que los registros hablen primero. Afuera. El día continuó como si nada hubiera pasado. Carros pasaban. Gente caminaba sin saber qué cerca había estado mi vida de ser reescrita. Renata había creído que la confianza la llevaría. Esteban había creído que la proximidad significaba control. No habían contado con la memoria, con la documentación, con una mujer que entendía que la verdad, cuando se archiva correctamente, no necesita permiso para ser oída. Para cuando se dieran cuenta de que el suelo debajo de ellos ya no era suyo. El juego que creían jugar ya estaría terminado. Leonardo no se apresuró. Esa fue la primera señal de que el equilibrio había cambiado. Se movió con la facilidad de alguien que sabía que la ley hablaría si se le daba espacio. La orden está presentada, dijo, deslizando una copia sellada sobre aquel escritorio. Efectiva inmediatamente. ¿Qué significa eso para ellos? Pregunté. Significa que nada que crean controlar puede moverse. Respondió. No venta. No transferencia. No autoridad. Mi teléfono se quedó en silencio la mayor parte de la tarde. Luego empezó a vibrar con mensajes que no abrí. Leonardo miró la pantalla cuando se iluminó de nuevo. Esa sería tu hija, dijo. El timing es predecible. Puso otra llamada mientras yo observaba. Soy Vázquez, dijo. Sí. Llamó respecto a la Huerta Herrera. Escuchó, asintiendo una vez. Entiendo que te presentaron documentos indicando autoridad completa. Una pausa. Luego, no te dieron información completa. Otra pausa. Correcto. El terreno que contiene los derechos de agua no está incluido. No puede incluirse sin el consentimiento de mi clienta.
Su tono nunca cambió. Calmo, informativo, desinteresado en persuadir. No, continuó. No hay rodeo, sin acceso al agua. La propuesta de desarrollo no es viable. Terminó la llamada y puso el teléfono. Se retirarán, dijo. A los desarrolladores no les gusta la incertidumbre. La siguiente llamada llegó minutos después. Leonardo contestó sin saludo. Sí, dijo. Estoy al tanto. Una pausa más larga esta vez. Te aconsejo que des un paso atrás. Escuchó de nuevo. Dije que des un paso atrás. Cuando colgó, me miró a los ojos. Han suspendido la oferta. Asentí. En silencio. Tan en silencio como permite el pánico. Respondió. El teléfono zumbó de nuevo. Esta vez, miré. El nombre de Renata llenó la pantalla. No contesté. Leonardo se levantó y empezó a organizar los archivos. Creían que el momentum los protegería. Dijo. En cambio, los expuso. Otro mensaje entró. Luego otro. Renata. Necesitamos hablar. Esteban. Ha habido un malentendido. Leonardo levantó una ceja. Los malentendidos no requieren llamadas de emergencia. ¿Qué pasa después? Pregunté. Después, dijo, dejamos que el registro haga lo que hace mejor. En los siguientes días, la historia que Renata había preparado para otros empezó a deshilacharse. No con confrontación, con ausencia, juntas canceladas, email sin respuesta. El interés del desarrollador se evaporó sin explicación. Bancos pidieron aclaración. Asesores pidieron documentación. Renata llamó de nuevo. Vi el teléfono sonar hasta que paró. Escalará, dijo Leonardo. La gente que pierde control a menudo lo hace. Tenía razón. Las llamadas cambiaron de corteses a urgentes, de urgentes a agudas. Renata, estás haciendo esto difícil. Renata, esto no tiene que ser feo. Dejé que las palabras se quedaran donde aterrizaron. Al tercer día, Leonardo recibió un mensaje que leyó en voz alta. Tu hija pide una reunión. Dijo, ¿conmigo? ¿No conmigo? Pregunté. Negó con la cabeza. Todavía no. ¿Qué le dijiste? Que toda comunicación procedería a través de consejo. Respondió. No le gustó. La reunión ocurrió sin mí. Leonardo no compartió detalles inmediatamente. Cuando al fin lo hizo, eligió sus palabras con cuidado. Intentó reformular la situación. Dijo. Sugirió que estabas confundida. Sugirió que actuaba por preocupación. Y... pregunté. Y los registros no la apoyaban. Dijo. Ni su cronología. ¿Qué hay del testamento? Pregunté. La boca de Leonardo se tensó. Insistió en que era legítimo. Y le informé que presentar un documento falsificado trae consecuencias más allá de la vergüenza. Sentí el peso de eso asentarse, no como satisfacción, como inevitabilidad. Esa tarde, mi teléfono sonó de nuevo. El nombre de Renata apareció, luego desapareció. Un texto siguió. Por favor, solo llámame. No respondí. La venta que había sido hablada con tanta confianza ahora existía solo en emails marcados como retirados. La autoridad que Renata creía tener se disolvió en preguntas que no podía responder. Leonardo me pasó otro documento para firmar. Esto pone un aviso en la propiedad, dijo. Registro público. Claro e inevitable. Firmé. ¿Qué hace eso? Pregunté. Asegura que nadie pueda reclamar ignorancia. Respondió. Oh, buena fe. Cuando salí de su oficina, el aire se sintió más ligero, no porque el problema se hubiera ido, sino porque estaba contenido, controlado. Renata había querido moverse rápido y en silencio. Había confundido el silencio con rendición. Había creído que la confianza sustituía el permiso. La verdad no la confrontó. Esperó. Y cuando llegó,
No pidió su aprobación, para cuando entendiera qué había pasado. La versión de Victoria que había ensayado ya no existía. El primer mensaje llegó justo después del amanecer. «Mamá, por favor, llámame, sin saludo, sin reconocimiento de lo que había pasado. Solo urgencia envuelta en cortesía». Puse el teléfono boca abajo en la mesa y me serví café. La taza calentó mis manos de un modo que se sentía ganado. Había dormido toda la noche por primera vez desde el funeral. El teléfono vibró de nuevo. «He habido un problema con la venta», no respondí. Para mediodía, los mensajes se habían multiplicado. El lenguaje de Renata cambiaba con cada uno, ciclando tonos como si probara voces para ver cuál aún me alcanzaría. No sabíamos de los derechos de agua. El desarrollador está preguntando. Leonardo no contesta nuestras llamadas. Luego, al fin, esto se está poniendo serio. Sonreí ante eso, no porque disfrutara su miedo, sino porque al fin había nombrado la cosa que había tratado tanto de evitar: consecuencias. Leonardo llamó 1 hora después. Me dejó 3 mensajes, dijo. Asumí que lo haría. Respondí. «Quiere reunirse», agregó. «Contigo. No estoy lista». Dije. «Es sabio», dijo. «El miedo hace a la gente descuidada». El teléfono sonó de nuevo mientras hablábamos. El nombre de Renata llenó la pantalla. Insistente ahora. «No contestaré». Dije. «No lo haría», respondió Leonardo. «Déjala sentarse con eso». Cuando la llamada paró, un texto siguió casi inmediatamente. «Estoy preocupada por ti». Dejé ese sentarse más tiempo. Tarde en la tarde, Esteban intentó. Su mensaje fue más corto, más frío. Esto no necesitaba convertirse en esto. Tecleé una respuesta. Luego la borré. No le debía claridad. Nunca me había ofrecido ninguna. El siguiente mensaje de Renata llegó justo antes de la noche. «Sé que estás molesta, pero necesitamos hablar como adultos». Ese dolió. No profundo, preciso. Necesitamos hablar como adultos, como si la adultez fuera algo que acababa de descubrir y decidiera usar como palanca. Tomé el teléfono y al fin presioné llamar. Sonó 2 veces antes de que contestara. «Mamá», dijo. Alivio inundando su voz. «Gracias. Estoy escuchando», respondí. Hablo rápido. Ha habido un malentendido. El desarrollador se está echando para atrás. Dicen que hay issues de los que no estábamos al tanto. Estaban al tanto. Dije calmadamente. Eligieron no preguntar. «Eso no es justo», dijo. «Papá nunca mencionó. No hables por él». Dije. Mi voz no subió. No necesitaba. Hubo una pausa. Luego estábamos tratando de ayudarte. Trataron de removerme, respondí. Al lado de un camino, silencio. Entramos en pánico. Dijo al fin. Las cosas se movían rápido. Se movían rápido porque las empujaron. Dije. Exhaló agudo. Estás actuando como si esto fuera malicioso. Fue deliberado. Dije. Eso es peor. Su tono cambió entonces. Más suave. Cuidadoso. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? Pregunté. Nuestra relación, dijo. Esto no tiene que definirnos. Cerré los ojos un momento. No porque estuviera abrumada, sino porque necesitaba elegir mis palabras con cuidado. No llamaste para ir a hablar de nosotras, dije. Llamaste porque el dinero desapareció. No es verdad, dijo rápido. Entonces discúlpate, dije. Dudó. Podía oírlo en su respiración. Siento que te hayas sentido herida, dijo. Asentí una vez, aunque no pudiera verme. Eso no es una disculpa. Otra pausa. Más larga esta vez. Mamá, dijo, y su voz se quebró lo suficiente para sonar ensayada. No sé qué hacer. Yo sí, respondí. Tú paras. ¿Parar qué? Tratar de manejarme. Dije. Tratar de reescribir lo que rompiste.
La voz de Esteban cortó al otro lado. «Esto no va a ninguna parte». Sonreí de nuevo. Levemente. «Entonces estamos de acuerdo». La voz de Renata se agudizó. «Así que eso es todo». «¿Nos estás cortando?» «Estoy dando un paso atrás», dije, «de conversaciones que solo pasan cuando necesitan algo». Empezó a hacerse hablar. Terminé la llamada. Puse el teléfono y no lo tomé de nuevo esa noche. El silencio se acomodó alrededor de mí. No como ausencia, sino como límite. No me sentí triunfante. Me sentí firme. Lo que viniera después vendría a través de registros y firmas, no disculpas moldeadas por miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba esperando ser elegida. Leonardo deslizó el documento final sobre en el escritorio y esperó a que lo leyera completo. Había aprendido que no firmaba nada sin entender exactamente qué hacía y qué prevenía. Esto lo hace permanente. Dijo, no solo por ahora, no contingente en tu salud, tu presencia o la interpretación de nadie de tus intenciones. Leí despacio. El lenguaje era preciso, casi escueto, sin espacio para malinterpretar, sin espacio para explicaciones creativas después. ¿Y Renata? Pregunté. Leonardo no dudó. Está excluida. Completamente. Sin autoridad gerencial, sin acceso financiero, sin camino para desafiarlo a menos que tú personalmente autorices un cambio. Asentí. Bien. Me observó la cara con cuidado. Algunos llamarían esto venganza. Yo no, dije. La venganza es emocional. Esto es estructural. Sonrió levemente. Así suelen construirse los resultados duraderos. Tomé el bolígrafo. Mi mano estaba firme. Firmé una vez, luego otra. Donde indicaba. Leonardo agregó su firma y presionó los papeles en una carpeta. «Está hecho», dijo. Sentí el cambio inmediatamente. No alivio. Propiedad. Más tarde esa tarde, Renata intentó de nuevo. Esta vez, vino a la oficina de Leonardo sin anuncio. Su asistente tocó una vez, antes de abrir la puerta. «Está aquí», dijo en voz baja. Leonardo me miró. «¿Quieres verla?» «No», respondí. «Pero puedes decirle lo que creas apropiado». Asintió y salió, a través de la puerta cerrada. Podía oír la voz de Renata. Tensa, controlada, cortés del modo en que la gente es cortés cuando sabe que la cortesía es su última herramienta restante. «Solo quiero entender», dijo. La voz de Leonardo siguió. «Calma y pareja. ¿Entiendes? Simplemente no te gusta el resultado». Hubo una pausa. Luego la voz de Esteban, más aguda. «Esto es excesivo». «Lo que habría sido excesivo», respondió Leonardo, «habría sido permitirles tener éxito». Silencio de nuevo, cuando Leonardo regresó. Su expresión no había cambiado. Preguntó si reconsiderarías. Y pregunté. Le dije que el acceso es un privilegio, no un derecho, dijo, y que los privilegios se revocan cuando la confianza se viola. Exhalé despacio. La frase se asentó en mí. No como arma, sino como verdad que debí haber nombrado años atrás. Esa tarde, caminé por la huerta sola por primera vez desde el funeral, no para inspeccionar, no para planear, solo para pararme donde Tomás y yo nos habíamos parado tantas veces, imaginando temporadas que aún no existían. Renata le contaría a la gente su versión de esta historia, que yo era terca, que el duelo me había hecho irracional, que había tratado de ayudar y la habían cerrado. Podía vivir con eso. Lo que no podía deshacer era el registro, las firmas, la estructura que hacía su narrativa irrelevante. A la mañana siguiente, Leonardo llamó una vez más. «Una última cosa», dijo. «He arreglado que toda correspondencia futura respecto a la huerta pase por mi oficina. Nadie te contacta directamente sobre manejo, desarrollo o venta». «Gracias», dije.
Tú tomaste control, respondió. La mayoría no reconoce el momento cuando eso se hace posible. Terminé la llamada y me senté en silencio un rato. La casa se sentía diferente. No más vacía, más callada, como si ya nos estuviera preparando para un impacto. No le había quitado nada a Renata. Simplemente había regresado las cosas a su lugar propio. Mi vida ya no era algo para negociar en cuartos donde no estaba invitada. Tomé mi libreta y empecé a escribir de nuevo. No números esta vez, no planes de defensa. Mi historia. Porque el control no es solo sobre activos o autoridad. Es sobre quién decide qué significa el final. Sonaba como mi propia voz. Firme de nuevo. Pasaron meses sin drama porque el drama ya no tenía acceso a mí. La casa estaba más callada, no vacía. La huerta corría con los mismos principios que Tomás y yo. Siempre habíamos mantenido decisiones claras. Salarios justos. Paciencia sobre velocidad. Leonardo manejaba las llamadas. Yo manejaba mis días. La gente lo notó antes que yo. En el cafecito, Juana dijo: «Te ves más ligera». «Marisol, dejé algunas cosas», le dije. La palabra se extendió como siempre en un lugar pequeño. No con ruido, con precisión. El interés del desarrollador se desvaneció en una explicación que nadie podía repetir exactamente. Asesores dejaron de contestar llamadas de Renata. Un puesto en un consejo que había estado viendo fue para alguien más. Invitaciones se espaciaron. El control se le escapó de las manos sin un solo argumento público al que culpar. Intentó una vez más, a través de un amigo mutuo, enviar un mensaje. Leonardo declinó en mi nombre. Usó la misma oración que había usado antes. El acceso es un privilegio. Ese fue el fin. Una tarde, me reuní con Leonardo para finalizar el último cambio administrativo. Deslizó el documento sobre la mesa y esperó. «Esto confirma el estatus del fideicomiso», dijo. «Permanente. Independiente. Sin enmiendas, sin tu aprobación directa. Y si no estoy aquí para aprobar nada». Pregunté. «Entonces nada cambia», respondió. «¿Qué es el punto?» Firmé. Asintió una vez, satisfecho. Afuera, mi teléfono zumbó. Una notificación de un grupo comunitario que había apoyado en silencio por años. Una solicitud de voluntarios para enseñar manejo básico de huertas a productores jóvenes. Respondí, sí. Esa noche, cociné cena para una y la comí despacio. Nadie necesitaba nada de mí. Nadie medía mi utilidad. El silencio se sentía ganado. Más tarde, mientras caminaba el borde de la propiedad, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Lo dejé sonar 2 veces. Luego contesté. «Marisol», dijo una mujer con cuidado. «Soy alguien que no conoces. Llamo porque tu nombre salió durante una revisión. Estoy escuchando», dije. Hubo preocupaciones sobre una presentación falsificada asociada al patrimonio de tu difunto esposo. Continuó. «Estamos cerrando nuestra indagación. Pero quería que supieras que tus registros fueron ejemplares». «Gracias», dije. Cuando la llamada terminó, me quedé quieta un momento. El camino regresó a mí entonces, no la grava. No el polvo, sino la decisión. El momento en que bajé del carro y elegí dirección. Renata había creído que podía borrarme quitándome. Había confundido distancia con desaparición. Había confundido mi paciencia con permiso. Abrí mi libreta cuando llegué a casa y escribí una sola línea, al tope de la página. El camino nunca fue mi final. No necesitaba enviárselo a nadie. Era suficiente saber que era verdad. Si esta historia te resonó, si alguna vez te han subestimado, marginado o dicho que te hagas más pequeña, dale like. Deja un comentario o suscríbete. Tu voz importa más de lo que piensas. Cerré la libreta y apagué la luz. La casa se acomodó. El trabajo continuó.
y mi vida, al fin, me pertenecía de nuevo.